el estado de la Fuerza Armada Bolivariana de Maduro y su imposibilidad de defenderse. El dictador venezolano prioriza a las milicias por sobre sus uniformados. Sin embargo, mientras a los paramilitares los embiste de poder, las tropas cada vez poseen menos recursos. La preocupación por los vecinos y la ayuda externa. Dinero, dinero y más dinero. Un veterano militar respondió a esto cuando fue consultado sobre lo que era necesario para afrontar un conflicto bélico. Es lo único indispensable para que la maquinaria continúe en marcha. Sin recursos sería en vano cualquier aventura, incluso cuando se crea que el espíritu o la mística pudieran ser suficientes para suplir el hambre o la falta de combustible. A esa voluntad sobrenatural es a la que se apela Nicolás Maduro cuando se dirige a sus desmotivadas tropas. Hoy, el estado de esas columnas uniformadas es deplorable. Descripción en boca de un antiguo general que ya no forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En contacto permanente con quienes alguna vez fueron sus subalternos, contó que el ánimo entre los soldados, sobre todo, es cada vez más pobre. Como las raciones de comida, agrega, prefiere que su nombre permanezca anónimo, no vive en Venezuela, pero parte de su familia, sí. Maduro, el golpista de asambleas, conoce a la perfección este malestar en ascenso, y no directamente de su ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Tiene el oído ejercitado de sus asesores cubanos, quienes infiltraron hace tiempo el ejército de Simón Bolívar, el generalismo. Entonces, parecería ya no ser quien fue. Si incluso lo obligaron a rendir tributo a Qasem Soleimani, el evento no solo llamó la atención de sus subalternos, sino que los llenó de resentimiento. La cúpula nunca homenajeó a oficiales muertos por fuerzas irregulares. Pero Maduro parecería tener otros planes. El poco dinero con el que hoy cuenta necesario para que las fuerzas conjuntas estén en condiciones, lo destina a su nueva perla, la milicia. Que nadie se atreva a meterse en Venezuela. Alertó el pasado miércoles cuando anunció que el régimen había alcanzado los 3.700.000 milicianos. Queremos paz, pero que nadie se meta con nosotros, reiteró una y otra vez. Su desesperación no encuentra techo, asciende y asciende. Cree, como dijo, que la oligarquía colombiana podría pisar suelo venezolano. Es en las milicias en quienes ahora confía el Palacio de Miraflores ante la evidencia de cada vez más soldados deciden abandonar sus filas. Sus nuevos favoritos son formados militarmente, con uniformes y armas, pero con escasa instrucción. Veteranos ideologizados y con poca por perder, si hasta se les otorgó el manejo y entrega de comida en las llamadas cajas de CLAP, comités locales de abastecimiento y producción, dependiente del Ministerio del Poder Popular de la Alimentación. Son ellas y el Partido Socialista Unido de Venezuela las que las distribuyen, incluso a los miembros de la FAM. Hoy, la jerarquía chavista considera indispensable a los milicianos. Es a ellos a quienes prioriza el dinero, dinero y más dinero por sobre oficiales y suboficiales. Los utiliza para afrontar las próximas elecciones y para una labor más específica y diaria. Informar lo que hacen sus vecinos sospechados de díscolos, espionajes, un poder demasiado peligroso que podría utilizarse para resolver disputas casi domésticas. Pese a todo, Maduro prefiere a ellos antes que a sus tradicionales uniformados, para dejarlo en claro. Ese mismo día, el verborrágico gobernante anticipó que el próximo 15 y 16 de febrero realizarán ejercicios militares con ese cuerpo irregular. Así como hemos defendido la frontera, ahora vamos a defender las ciudades, Maracay, Caracas, Valencia. Los envalentonó. En la FAM no se encomienda ni para que lo defienda. Para esa tarea prefiere una guardia pretoriana importada, los cubanos. Le sientan bien, se fía de ellos y les regala recursos. También los asisten los rusos, pero en menor medida. Vecinos. Sin embargo, desde hace algunas semanas es en la frontera donde los ojos del dictador se posan. Un conflicto allí con algunos de sus vecinos sería devastador para el régimen, lo sabe. Las fuerzas no están en condiciones para mantener un choque, señaló otro general desencantado. No podrían enfrentar a ningún país vecino, añade. En la actualidad, por la devastación del país y por las prioridades de Maduro, la FAM está en pésimas condiciones, tanto físicas como morales. Desde ya hace demasiados meses, la alimentación en los regimientos, uno de los puntos que siempre se cuidó en detalle,
es muy pobre en calidad. En ciertos destacamentos las raciones diarias no complementan las necesidades básicas de nutrientes y proteínas. Muchos comandantes, especialmente en el interior, usan las cajas de CLAP, que les entregan los milicianos para intercambiarlas por otros productos. La humillación que sufren es doble. Es tal la desesperación en algunos casos que incluso altos oficiales, dependiendo de la zona en que se encuentren destinados, roban animales en diferentes estancias para poder llevar a sus casas o a sus soldados. La calidad de este delivery miliciano ha disminuido sensiblemente. Hoy está compuesta por arroz, aceite, lentejas, azúcar, sal, pasta y harina precocida. Hasta no hace demasiado, a eso se le sumaba leche, atún, café, diferentes granos y pastas, bebidas azucaradas, jugos. Los tiempos cambiaron y ya solo sirven para sobrevivir, apenas. ¿Cómo haría Maduro para mantener alimentados a sus soldados en el frente si no logra hacerlo cuando están en sus barrancas? Sostener un convoy de abastecimiento de combustible, comida y armamento en zonas de conflicto suele ser una misión costosísima y difícil de implementar, una ingeniería absoluta. Mucho más complicado cuando el dinero escasea. La economía chavista está raquítica y no podría perdurar ante una amenaza de guerra. El dictador venezolano planteó la posibilidad de que el altercado sea contra la nación del presidente Iván Duque en algún punto de los 2000 kilómetros del borde fronterizo. Sin embargo, olvidó un detalle fundamental. De producirse una chispa con Colombia como acto reflejo, el brasileño Jair Bolsonaro también evaluaría una inmediata movilización de sus tropas hacia el norte, al menos de forma preventiva. ¿Cómo repartiría sus fichas Maduro? ¿Durante cuánto tiempo podría solventar semejante logística? No podrá valerse de sus aliados más poderosos, Rusia, China, Irán, para ese eslabón. Fundamentalmente para tal empresa, el costo absurdo de vidas humanas tan lejos de casa es un límite que pocos se atreverían a cruzar, incluso aunque los negocios sean tentadores. Generales y coroneles de la FAM comparten esa evaluación y analizan un plan B en caso de que algún incidente se salga de dinero. Su jefe mayor quedaría finalmente en soledad. Amnistía Internacional condena acciones de Maduro contra diputados opositores. La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional condenó los intentos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro por desmantelar cualquier forma de disidencia política, mediante una serie de ataques contra diputados opositores. La declaración de Amnistía Internacional se produce en momentos en que Maduro desconoce la presidencia legislativa de Juan Guaidó y sí reconoce a Luis Parra, un opositor apartado de Guaidó, quien se proclamó electo presidente del Parlamento. La supuesta elección de Parra se produjo el día en que Guaidó debía lograr la reelección al cargo legislativo, pero los militares venezolanos bloquearon el acceso de Guaidó y todos los diputados opositores al Palacio Federal Legislativo. Una foto de Guaidó intentando escalar la verija que rodea el palacio y siendo alado de la chaqueta por varios militares le dio la vuelta al mundo. Los múltiples hostigamientos y amenazas contra diputados y diputadas de la oposición en la Asamblea Nacional forman parte de la política de represión en contra de cualquier forma de disidencia política que el gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado en los últimos años en Venezuela, indicó Amnistía Internacional en un comunicado. Repetida y sostenidamente, las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han intentado desmantelar cualquier forma de disidencia política en el país por medio de graves violaciones de derechos humanos que han incluido el uso de la tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional se refirió a los casos de los diputados Gilberto Caro y el periodista Víctor Ugaz, ambos detenidos sin que sus familiares y abogados sepan su paradero. Condenaron además las campañas de acoso e intimidación contra otros diputados, como es el caso de Delsa Solorzano, quien ha denunciado el asedio de las fuerzas de seguridad en su contra. En los últimos años, docenas de miembros de la oposición se han visto forzados a huir del país y solicitar asilo ante las amenazas que han recibido por parte del gobierno de Maduro. Continúa diciendo el informe de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional continuará vigilante ante esta nueva crisis política alrededor de la Asamblea Nacional
y el riesgo de que se repitan detenciones arbitrarias u otros ataques que puedan incluir agresiones a diputados y periodistas, campañas de estigmatización, restricciones a la libertad de movimiento, amenazas a su integridad física, tortura, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, dijo Erika Guevara Rosas. Añadió que la misión investigadora de Naciones Unidas, que ya está examinando denuncias de crímenes de lesa humanidad, deben prestar atención a lo que está ocurriendo en contra de los diputados opositores, y le recordó a Maduro que no se puede descartar un juicio internacional.